un poco de la historia del trato de Dios con Israel. Y a propósito, hermanos, yo creo que todos nosotros ya estamos enterados de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Tenemos que orar mucho, hermanos. Hermanos, yo no profetizo, aunque me llamo Ezequiel, pero en verdad, hermanos, que todas estas cosas dentro del calendario bíblico tienen un significado. No voy a entrar a ello, pero lo único que puedo decir es que todo esto se puede desarrollar a una velocidad increíble, de manera que muy pronto, posiblemente, nosotros ya no estamos aquí. Entonces, pero oren, hermanos, es trágico lo que ha sucedido y lo que está sucediendo allá. Pero Pablo les habla de cómo es que Dios trató con el pueblo de Israel en el desierto. Y vean lo que dice el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplo. ¿Para quién, hermanos? ¿Para quién? Para nosotros. Vean lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que Pablo está diciendo la razón que esto está escrito, la razón que esto está en la palabra de Dios es para amonestarnos a nosotros. Como ejemplo, como una guía, más bien como una advertencia. Y es bueno, hermanos, tomar nota de eso porque lo primero que quiero que vean es que la razón que el pueblo de Dios terminó postrado en el desierto no era porque carecían algo de parte de Dios. La palabra de Dios nos dice todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron, todos en Moisés fueron, todos comieron de la misma, el mismo alimento, todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. De manera que de la misma forma, hermanos, Dios le ha dado a usted y a mí, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar las promesas del Señor. Todo se nos ha dado para poder vivir en victoria. Dios, no carecemos de nada de parte de Dios de lo que necesitamos. Y la palabra de Dios dice que a pesar de que ellos disfrutaron de estos increíbles beneficios, que a pesar de que todo se les fue dado, la palabra de Dios dice, más de los demás de ellos, versículo 5, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora recuerden que estas cosas fueron escritas como ejemplo ¿para quién? ¿Para quién? Para nosotros. Y quiero que tomemos nota de las cosas que enumera y la respuesta de Dios a cada una de estas cosas. Hermanos, parte de la razón de que no tenemos victoria en contra de la tentación es que el mundo ha hecho un buen trabajo en robarnos de sensibilidad en contra del mal. El mundo, con la ayuda de Satanás, ha sido muy efectivo en comenzar a elevar increíble cantidad de preguntas en cuanto a lo que es bien y lo que es mal. Algo que estaba claramente marcado y que está claramente marcado. Se nos ha quitado la sensibilidad hacia el mal. La razón de por qué oímos de tantos cristianos y de tantos jóvenes. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? And what's wrong with this? And what's wrong with that? Cuando antes claramente entendíamos. Pero el enemigo ha hecho un buen trabajo no solamente en quitarnos la sensibilidad, sino la seriedad
No hay temor a Dios, hermanos. No hay temor a Dios. Y quiero que vean que dice aquí que terminaron postrados en el desierto, no porque carecían nada de parte de Dios. Y vaya, podemos entrar de una manera tan específica al cuidado de Dios con ellos. Increíble. Comieron pan del cielo, hermanos. Pero la palabra de Dios comienza a decirnos que esas cosas sucedieron y fueron escritas como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego dice el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¡Wow! Vamos, está hablando de idolatría. Y bueno, cuando nosotros pensamos de idolatría, pues pensamos en una imagen, ¿verdad? Y prendiéndole velas, haciéndole homenaje, pero dice, ni seáis idólatras. Y luego dice, como está escrito, se sentó el pueblo a comer, beber y a jugar. Habla de idolatría y luego nos habla de comer, beber y jugar. Vamos ¿hay algo malo de comer y beber? ¿Hay algo malo de jugar? No. Pero quiero que tomen nota que de que lo que está comunicando aquí la palabra de Dios es que cabe la posibilidad que esto, el comer, beber y jugar, tome el primer lugar que le pertenece a Dios. ¿Me está escuchando? Y bien, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Poco a poco, después de la pandemia, ya estamos viendo este lugar un poco más lleno. Pero ¿sabe usted que, hermanos, estábamos en un lugar donde los jóvenes estaban ya teniendo sus propios cultos? Porque no cabíamos aquí adentro. Este lugar ya lo estábamos llenando. Y se ha alimentado, hermanos, una generación, y esa es una de las cosas que me dice que estamos viviendo en los últimos días, que son amadores más de placeres que de Dios. Y no hay nada malo ¿verdad? Es vivir, comer, beber, jugar. Pero ahora parece que el entretenimiento, hermanos, y el estar obsesionados con esa de irnos a pasear, irnos a pasar un buen tiempo, vamos a ir a comer acá, vamos a hacer esto acá, y de repente eso se ha vuelto un ídolo. La razón por la cual mucha gente no llega a la iglesia ya. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que le pertenece a Dios en tu vida. Y vean cómo dice la palabra de Dios, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, versículo 8. Y mire para que usted tome nota la manera severa en que Dios responde. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos hermanos? ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque de nuevo, hermanos, es nuestra tendencia, y luego con la ayuda del mundo, hacer menos del pecado y de todo aquello que desagrada a Dios. Y dice la Biblia, estas cosas fueron escritas para nosotros, como ejemplo, para advertirte. No tomando a la ligera el desagradar a Dios. Ni tentemos al Señor, versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vean en cada ocasión la respuesta severa de parte de Dios, el juicio de Dios sobre cada una de estas cosas. Una vez más, fueron escritas ¿para quién? Para advertirnos, para nosotros. Y una vez más, por eso dice,
y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que, ¿qué es lo que él quería conseguir con dar la historia del trato de Dios con aquellos que perecieron en el desierto? Aquí está. Así que, el que piensa estar ¿qué? Firme, mire que no ¿qué? Que no caiga. Wow. Y entonces, si yo voy a tener victoria en contra de la tentación, yo tengo que ver el pecado como Dios lo ve. Y tengo que quitarme de la idea que aunque este mundo hace poco de desobedecer a Dios, que es este mundo que ahora le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, que no importa lo que diga este mundo, Dios sí juzga y trata de una manera severa a todos aquellos que vivimos haciendo cosas que le desagradan. Y cuando dice el que piensa estar firme, hay mucho envuelto allí, hay mucho envuelto allí. Creo que parte de ello es, para comenzar, es que muchos de nosotros estamos ahorita mismo haciendo cosas que desagradan al Señor y tú piensas que tú estás bien y que no habrá consecuencias, y sí las van a haber. You young people, you think that you get away with things. You're doing things right now that do not please the Lord, and you think you stand because you got it. Nobody knows, nobody tells you anything, but there's a God in heaven. Y parte de esa idea de estar firmes es nosotros vivir haciendo el mal, pensando que nada va a pasar. No es hasta que viene la caída que entonces comenzamos a tomar en serio las advertencias del Señor. Nos pensamos estar firmes porque no entendemos nuestra condición. Y no voy a repasar todo lo que ya hemos cubierto, pero hermano, no se le vaya a olvidar. Nuestra carne es enemiga de Dios. Cada uno de nosotros. Y cuando usted comience a creerse una persona sumamente espiritual, usted está en problemas. Decía un hermano, porque hacía cosas que no debería de hacer, ¿verdad? Hacía cosas que no debería de hacer, iba a lugares donde no debería de ir y veía cosas que no debería de ver. Pero miraba algo y decía, yo sí puedo hacer esto, tú no, pero yo sí. Yo sí puedo ir allá y a mí no me afecta. Tú no puedes, pero yo sí puedo. O sea, él estaba pensando en su mente, yo estoy tan firme, yo estoy tan plantado, que esto a ti te puede afectar, pero a mí no me afecta. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay mucho allí. Y sí, hermano, la tentación, el diablo, su astucia, su engaño, sus mentiras. Pero estos perecieron en el desierto por edicto de Dios. Dije, por edicto de Dios perecieron en el desierto. Y cuando el pueblo de Dios, o quien sea, llega a un lugar donde está equivocado en la percepción y el concepto que tiene de sí mismo. ¿Qué es lo que quiso decir
Salomón en Eclesiastés cuando dijo, ni seas muy santo, ni seas tan espiritual. Y ahí caben todos los carnales. Sí, ese soy yo. Yo no tengo nada de espiritualidad. Está hablando no en contra. No hay manera que sea sobre espiritual. No hay manera. De lo que sí está hablando es la jactancia de creerte espiritual. ¿Alguien me está escuchando? ¿Sabe lo que yo veo en el gran siervo de Dios, el apóstol Pablo? ¿Sabe lo que se ve a través de las Escrituras? ¿Sabe lo que hizo Pedro cuando en fin reconoció y abrió los ojos al entender ante quién él estaba presente? Palabra de Dios dice que Pedro se postró y se tiró en el piso y dijo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Cuidado. Porque cuando nos creemos lo que no somos, comenzamos a tomar riesgos y libertades que no debemos de tomar. Lo que sí encuentro en la Biblia es que aquellos que caminaban con Dios no se miraban espirituales ni se miraban santos. En Isaías 6 ve al Señor sentado en su trono en toda su majestad. Y su respuesta es, ay de mí, ay de mí. Pablo llega a la cima de su caminar con Dios, ya a punto de irse con el Señor, y Pablo dice, llegado a la conclusión que de todos los pecadores en este mundo yo soy el número 1. Esa es madurez espiritual. Gente espiritual no se ve espiritual, gente santa no se cree santa. Es más, entre más nos acerquemos a Dios, más nos damos cuenta lo santo que Él es y lo vil que nosotros somos. Y por algo está dándonos esta advertencia. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y es porque las consecuencias no vienen inmediatamente. Y pensamos, hermanos, que podemos tomar estos riesgos y tomar estos lujos, que a cabo nada va a suceder. Yo le voy a decir, no hay una persona que se ha apartado del Señor, que ha cometido una tragedia, que cayó y hizo el mal, que no es hasta entonces que comienza a entender lo que no entendía antes. Cada uno de ellos pensó jamás llegar allí. Y dice la palabra de Dios que tenemos que tener cuidado. Dice, mire, tengo que estar constantemente vigilando. Tengo que preguntarme si yo estoy en ese resbaladero del mundo, donde poco a poco estoy haciendo muy fogoso, ¿verdad?, todo ese asunto entre el bien y el mal, y lo que yo concretamente y bíblicamente reconocía como mal, ahora lo estoy dudando y estoy preguntando. Mira bien. Tú piensas estar firme, comienzas a pensar de esa manera y una caída viene de seguro. Y en ese contexto continúa en decir, no os ha sobrevenido, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, en combatir la tentación, tengo que constantemente velar y mirar sobre mí mismo.
Que no he permitido que el mundo y el diablo me quite la sensibilidad que debo de tener hacia el pecado y las consecuencias del pecado. Porque cuando uno piensa estar firme, viene la caída. Y ahora nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y lo próximo que Pablo está tratando de comunicarnos es esto, que tu caso y mi caso al enfrentar la tentación no es único y no es especial. Mire, en el intento de justificar el mal que a veces hacemos, queremos nosotros pretender que nuestro caso fue especial o único. Es que a mí me pasa, pastor, y mire, es que usted no entiende, pastor, esto que me ha sucedido, si usted comprendiera, y cada uno de nosotros, cuando enfrentamos tentación y doblegamos a la tentación, es porque pensamos en alguna forma o alguna manera que mi caso es único, que mi caso es especial. Pero mire de lo que dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, y vimos esto hace unas semanas atrás, dice, sed sobrios y velad, versículo 8, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo, fíjese lo que debemos de saber, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo, ¿en quién? En vuestros hermanos, ¿dónde? En todo el mundo. No es cierto que su situación es única o que es especial. Y que el doblegar a la tentación es porque había circunstancias y situaciones que otros, ese hermano sí puede vivir en victoria, porque él no vive lo que yo he vivido, él no ha pasado por lo que yo he pasado, y eso no es verdad. Pero nos encanta ir allí, creer que nuestra situación es única y es especial para justificar que no estamos teniendo victoria. Y de alguna manera aún hasta elevar una medida de acusación en contra de Dios. Hermanos, recuerden lo que dice la palabra de Dios de los que perecieron. Dijo, ni murmuremos. Hermanos, las cosas que Dios hizo por ellos, los sacó de la esclavitud. La palabra de Dios nos dice que hermanos, les dio en el desierto, les dio de beber agua, les dio pan del cielo. Y ellos constantemente murmurando, quejándose y quejándose. Y cuando dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, hermanos, está incluyendo allí la implicación que a veces nos atrevemos a elevar acusación en contra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Síganme, hermanos. Hebreos capítulo 4. Oh, a mí me encanta esto. Leamos desde el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué, hermanos? ¿En qué, hermanos? En todo,
según nuestra semejanza. Hermanos, el Verbo fue hecho carne. Dios tomó forma de hombre y la palabra de Dios dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Entonces, cuando Pablo dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, tenemos que tener cuidado en pensar que nuestra situación, nuestro caso es inusual, es especial, es único. Y aún tener cuidado hasta elevar una acusación en contra de Dios, de decir, Señor, ¿y por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir en el desierto? Y constantemente murmurando en contra de Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios al continuar. Hermanos, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y luego, ¿cómo dice? Fiel es, ¿quién, hermanos? Fiel es Dios. Dios es fiel. Hay posiblemente 5 o 6 otros lugares donde encontramos esa expresión. Fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios. Usted y yo somos infieles. Él es fiel. Él es fiel. Quiere decir, puedo creerle, puedo confiar en Él, porque Él es fiel. Y es fiel en esto, dice la Biblia, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados. Él está encargado. Dios determina lo que se permite en tu vida, lo que tú enfrentas, y eso a base del conocimiento de Él, de lo que tú puedes. ¿Y por qué a mí no me pasa como aquel? Y como aquel, mira aquel, ¿sabes una cosa? Que si tú estás enfrentando adversidad, tentación y batalla más seria, eso quiere decir que Dios piensa mucho de ti. ¿Oíste lo que acabo de decir? Pero a aquel no le pasa igual. A aquel Dios sabe que no puede. Amén. En la vida de cada uno de nosotros, hermanos, Dios conoce nuestras limitaciones. Usted y yo no conocemos nuestras limitaciones, pero Él conoce nuestras limitaciones. Y la Biblia dice, Él es fiel. Y en vez de estar pensando que tu situación es inusual, única, especial, entiende que los mismos padecimientos ocurren en la vida de tus hermanos alrededor del mundo. Y si acaso fuera verdad que a otros no les va como a ti, sería solo verdad en ese sentido. Y esta es la verdad, que sí es cierto que otros no la tienen como tú, otros la tienen peor. Amén. Pero la fidelidad de Dios es esta. La fidelidad a nivel personal para cada hijo de Dios aquí es esto. Te conozco, sé cuáles son tus limitaciones, sé cuál es tu estado espiritual. Y yo no voy a permitir. Toma nota de que cada vez que vino Satanás en el libro de Job, no pudo mover una sola cosa sin que Dios lo aprobara. Él es fiel. Él es fiel. Él sabe tus limitaciones. Ahora, donde deberíamos enfocarnos es en lo que sigue.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tú no eres especial, no es único, no es inusual lo que tú estás pasando. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Si Dios lo permitió, es porque Él sabe que tú puedes. ¿Oyeron eso? Ahora, que lo hagas es decisión tuya. Y ahorita vamos a ver eso. Pero si Dios permitió algo por tan difícil que tú creas que es la situación, es porque Él pensó y Él sabe que tú puedes. Dios no va a permitir algo más allá de lo que tú puedas resistir. Y Él es fiel en hacerlo. Pero fíjate cómo dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Entonces, primero, si voy a tener victoria contra la tentación, tengo que dejar de estar pensando que mi situación es única, especial y no es así. Y próximo, tengo que enfocarme en que Dios es fiel. Y que cada tentación y cada cosa que venga en contra de mí, yo necesito concretar en mi mente y en mi corazón que Dios permitió esto porque Él sabe que yo puedo. Él sabe. Él es fiel en hacerlo. Y su fidelidad se encuentra en que ¿cómo voy a resistir la tentación? ¿Cómo voy a tener victoria contra la tentación? Más, síganme por favor. ¿Saben lo que Dios sabe cuando Él permite algo? Él sabe que tú vas a tener la posibilidad de tomar lo que Él te provee para que la tentación no te domine o no. ¿O no? Porque con la tentación, dice la palabra de Dios, Dios da la salida. Amén. Dios da la salida. Dios no va a permitir algo que Él sabe que no pueda resistir. Pero la manera de tener victoria y de resistir en contra de la tentación es tomar la salida que Él nos da. Ahora, tenemos que acomodar esto porque, hermanos, nos hemos vuelto místicos, misteriosos y una de cosas, ¿verdad? No, miren, hermanos, no hay una vara mágica. La salida no es una emoción o un sentimiento. La salida no viene en forma de una manera sensacional o fantástica. Es bien claro. Tanto en Mateo 4 como en Lucas capítulo 4, cuando el mismo Satanás viene y de una manera atrevida tenta a nuestro Salvador contestó, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, ¿el Señor era Dios en carne, sí o no? Él era y es el Dios omnipotente, sí o no. ¿Pudiera Él haber nomás con una palabra hacer polvo de Satanás, sí o no? No hizo nada de eso. No hizo nada de eso para que tú y yo no anduviéramos con el pretexto, ya, pues claro, Él es Dios, ¿no? Hombre, si yo tuviera toda la omnipotencia, pues ya. No, hizo lo que hizo para que tú y yo entendiéramos que Él venció la tentación de Satanás
con ese libro que tú tienes en la mano. Y muchos de nosotros tenemos una pereza espiritual que es la razón principal de por qué vivimos en derrota. Tú estás esperando que Dios te dé un shock. Pasan días y no lees tu Biblia, sino meses. Y luego vienes aquí y esperas tener una medida de sensibilidad a la verdad espiritual que se comparta cuando se abre este libro y no está allí. ¿Cómo va a estar allí? Cuando yo tengo mi mente saturado de la verdad, y no olviden que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces, no es la palabra de Dios, no son las verdades de la palabra de Dios que impactan y tienen influencia sobre el creyente del día moderno. Es la tele, son las redes sociales, promoviendo toda la mentira de Satanás. Mientras la palabra de Dios queda allí, llena de polvo, que le sacudimos una vez a la semana cuando llegamos a la iglesia. Y eso es acaso si traes Biblia, porque ahora la costumbre de los hijos de Dios ya no traen Biblia. Ahora andan con iPad. Es que tengo la Biblia en mi teléfono. Mentiroso. Andas texteando en tu teléfono. Y luego después estamos llorando. Después de la caída. Después del fracaso. Hermanos, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? ¿Agua bendita? Una de cosas. Y aún, hermanos, aún en los círculos pentes y los carismáticos, ¿verdad? El empoderamiento de ser tumbado en el Espíritu. Con la unción divina. Mientras ese mismo perverso anda sexualmente abusando de niñas, jovencitas y mujeres. ¿Cuándo vamos a entender? El poder y la salida, hermanos, juntamente con la tentación dará la salida. ¿Cuál es la salida? Aquí está. Aquí está. Un libro lleno de tantas cosas que nos ayudan a nosotros para no terminar siendo vencidos por la tentación. Y el mundo se ha depravado tanto, hermanos, que si alguien se atreve a verdaderamente vivir en victoria de esta manera, va a tomar pasos que otros van a considerar exagerados y extremos. Porque ahora la norma es la perversidad, ahora la norma es el pecado, ahora la norma es... Miren, hermanos. Milton, ven aquí un momentito. Stand right there. Siempre ha habido una distancia entre la iglesia y el mundo. El mundo se ha ido de mal a peor. El mundo se depravó más. La iglesia no se debería de haber movido. La iglesia no se debería de haber movido. Pero la iglesia dijo, mira, hay espacio. Y a paso del mundo tomó otros pasos. Pero mira, todavía hay distancia aquí. Y el mundo se siguió moviendo y se sigue moviendo. Y la iglesia, porque quiere ser relativa a los tiempos. Tonteras. Y peor, muchos de ustedes padres escuchando eso de hijos que no quieren vivir para Dios y tú creyéndote todo eso. No esperes la ayuda de Dios. Y el mundo se mueve de mal a peor. ¿Y la iglesia?
La iglesia está ahorita donde el mundo estaba hace 40 años. ¿Y saben qué? Thank you, Milton. No para. Sigue. It continues. Y de nuevo, vuelvo a repetir, esa es la razón que muchos de ustedes ahora, porque están tan apartados del Señor y llenos del mundo, esa es la razón que te haces la pregunta para ti mismo, ¿y qué tiene de malo? Y tú vives allí y viene la tentación a ti y el diablo te dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo fornicar? ¿Qué tiene de malo adulterar? ¿Qué tiene de malo irse a pasear? Porque uno no puede estar como ermitaño siempre en la iglesia. ¿Qué tiene de malo? Hermanos, hay tanto en las Escrituras que nos advierte. La salida está en las advertencias que encontramos una y otra vez en este sagrado libro. Nos advierte. En Romanos capítulo 6, versículo 13, el apóstol, no reine pues el pecado, versículo 12, en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedezcas los deseos del pecado en tu vida. Nuestros deseos. Y luego mira lo que dice. Ni tampoco presentéis, versículo 13, vuestros miembros al pecado como instrumentos de ¿qué? Sino al contrario de eso, sino presentar vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Entonces, usted hoy, dependiendo del estado de corazón y el espíritu en que usted haya venido, pero si usted esta mañana vino buscando de Dios, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está presentando sus miembros como instrumento de justicia. Entonces la palabra de Dios simple y sencillamente está diciendo, no te ofrezcas al pecado. No hagas, no estés, no participes, no veas en aquellas cosas que casi como que te estás ofreciendo a Satanás como un instrumento de iniquidad y de injusticia. Esa es la razón que no vencemos la tentación. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, no apaguéis el espíritu, versículo 20, no menosprecéis las profecías o la predicación, examinadlo todo, retened lo bueno. Y luego el versículo 22 dice, absteneos de toda especie de maldad. El lugar más seguro para no caer en pecado y en tentación es alejarme de todo lo que es sospecho a mal. Ahora, yo puedo escoger no alejarme de él y todavía no haber pecado. Pero me estoy poniendo en un lugar donde estoy propenso y vulnerable a caer en tentación y pecar. Pudiéramos decir que la palabra está llena de remedios preventivos, hermanos. Amén. Ya cuando tienes cáncer es un poco, ¿verdad? Un poco tarde para andar de repente cuidándote, tomando vitaminas, comiendo bien y todo lo demás. ¿Alguien me está escuchando? Entonces la palabra de Dios dice, sino que dará, Dios es fiel. ¿Dios es qué? Él es fiel. Él sabe con lo que tú puedes. Y la salida siempre está allí. Siempre. Si la tomamos. Ahora tenemos que, por esa razón, identificar todas las distintas áreas de tentación. Aquí voy a terminar. Hermano, ¿sabe usted? El diablo no es nada de innovativo.
Póngase a usted a pensar desde la creación en Génesis 3, las mismas áreas de tentación que lanzó en contra de Eva y Adán son las mismas cosas que sigue lanzando en contra de nosotros. Y es necesario. Estamos hablando de cómo vencer la tentación y todo lo que necesitamos Dios nos los ha dado. Las salidas allí están. El poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios. ¿Sabe otra cosa? La iglesia. La iglesia. Hermano, hermana, le voy a garantizar una cosa. No hay un cristiano que anda titubeando, que a veces llega, a veces no. Si llega, no pone atención. No hay manera que una persona esté caminando en victoria y la iglesia no tiene parte en ello. En sí, es parte de la salida, es parte de los medios que Dios ha puesto para que yo viva en victoria. La iglesia. Ahora, vamos a hablar un poco más en cuanto a esto. Vamos a comenzar a ver las distintas áreas de tentación, probablemente la próxima semana. Pero, hermano, mire, termino con decir esto. Nadie nos conoce mejor que Dios. Y quizá para mí una de las cosas que me causa más vergüenza cuando fallo es que no tenía que haber sido así. Porque mi Dios es fiel. Si yo me amargo, no es culpa de Dios. Había una salida. Dios permitió eso porque Él juzgó que yo podía. Y quizá eso es lo que me entristece y lo que me pesa. Que cuando le fallo al Señor, no tenía que haber sido así. Yo no tenía que haber sido vencido por esto. No tomé la salida. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y sabe, hay otra ocasión que la Biblia que dice Dios es fiel. Dios es fiel. No va a permitir que seas tentado más de lo que puedas resistir. Y luego, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Otra ocasión en que dice que Dios es fiel. Dios es fiel en no permitir algo en mi vida que Él sepa que yo no puedo resistir. Y si fallo, igualmente es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué buen Dios que tenemos. ¿Por qué no mejor obedecer? Pero es imposible si usted descuida. Ese es el libro de escapes. Amén. Lleno para obtener victoria. Si nada más hiciéramos caso. Pero si usted tiene la costumbre de no abrirlo, de no leerlo, y luego a diario bombardeado con todo, la prensa, la televisión, las redes sociales, su familia, el mundo, metiendo un montón de cosas, y de repente encontramos que alguien llega a la iglesia, carga una Biblia, pero piensa igualito que el mundo. Y es más, llega aquí y ya hasta incómodo se siente. Ya no me siento igual. Claro que no. Claro que no. Te hago un desafío. ¿Por qué no le pides al Dios fiel, que fue fiel en no permitir algo en tu vida que no pudieras? Y ahora si andas en desagrado de Él, de la misma manera es fiel en perdonarte. ¿Por qué no le pides perdón? ¿Y por qué no llegas a un lugar donde entiendes que si tú no tienes compromiso con este libro,
no hay manera en el mundo que tú vas a vivir en victoria. No hay manera. Tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Qué está en el corazón de los cristianos? ¿La verdad de Dios? Hermanos, cuando nuestro corazón está saturado de la verdad, las mentiras y el engaño del diablo no puede penetrar eso. ¿Me están escuchando? Él es astuto, Él es padre de toda mentira. Y si usted no está saturado con la verdad, y ustedes jóvenes, tú deberías de estar leyendo tu Biblia sin que tu padre te lo diga, sin que tu mami te lo recuerde. Tú debes estar aquí atento a la palabra de Dios. Y no demasiado tarde cuando el fracaso ya vino. Así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Si usted ha pecado y usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, no hay manera que usted va a escapar el juicio de Dios. La palabra de Dios claramente dice que el que no cree ya ha sido condenado. Ya el juicio de Dios y la condenación de Dios descansa sobre aquella persona que no ha confiado en Jesús. Pero estoy aquí para decirle que sí hay un escape. Sí hay una manera de que usted no termine en la condenación y el juicio de Dios. La palabra de Dios nos dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El juicio del pecado y la pena, la muerte, separación de Dios para siempre en el infierno, era lo que el hombre merece. Es lo que el hombre merece. Pero Jesús, quien nunca pecó, por amor a usted y a mí, pagó la deuda de todo nuestro pecado y de todo nuestro mal, para que usted, viniendo a Él con un corazón arrepentido y le pide a Él que le salve, confiando en la promesa de vida eterna que Él da, Él no solamente le perdona, le salva de la condenación del infierno, sino le da una nueva vida en Él. ¿Cuántos aquí, usted sabe de seguro, 100%, que al morir usted iría a la gloria con Cristo? ¿Cuántos tienen esa seguridad? Alce la mano. Dios les bendiga. Pueden bajar esa mano. Gracias por ese testimonio. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera: pastor, yo no pude alzar la mano. Yo no tengo la seguridad de ir al cielo, pero quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera. A verla bien alto. Veo esa mano ahí, señora. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Veo esa mano aquí. Dios le bendiga, caballero. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? No le pregunto de su iglesia, no le pregunto de su religión. Le pregunto qué sería de su alma. Si usted hoy enfrentara la eternidad, ¿qué sería de usted? ¿Estaría en el infierno, separado de Dios en condenación eterna? ¿O estaría usted en el cielo? Dios te bendiga, joven. ¿Habrá alguien más? Dios bendiga a esos otros jóvenes. Amén. ¿Habrá alguien más? Si hay manera de escapar la condenación de Dios, si hay un medio que Dios ha puesto, pero la decisión es suya. ¿Cuántos aquí dirían: pastor, la verdad es de que yo
yo no puedo decir que vivo en victoria espiritual. Es más, he llegado a un lugar donde ni siquiera quiero pensarlo. Mejor ahogo mi conciencia y ignoro la voz del Espíritu Santo. Me ocupo en lo mío, me ocupo en las cosas del mundo para pretender que todo está bien, pero yo sé cómo están las cosas. No tengo compromiso con la palabra de Dios, no la leo. Pero hoy yo quiero ya dejar de vivir como un cristiano derrotado. Yo quiero vivir en victoria en contra de la tentación y el pecado. Yo quiero estar tan saturado de la verdad de Dios que esa salida que Él siempre da con cada tentación la pueda yo ver clara y tener la fortaleza espiritual para tomar la salida y resistir. Y no dejar que el pecado en mi vida siga dañándome a mí, a mi familia, a mis seres queridos. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, Dios me habló a mí esta mañana? A ver esas manos por todo este cuarto, por todo. Dios me habló a mí, a ver esas manos, bien alto, veo todas esas manos. Dios me habló a mí. Yo quiero vivir en victoria. Padre Santo, mi mano se alza junto con mis hermanos y no eres tú, Señor. No es de culpar a Dios ni a nadie. Mi situación no es única, no es especial. Ayúdanos, Señor, a ver el mal como tú lo ves. Regresa a nosotros un temor de Dios. Que Dios sí trata de una manera muy severa y muy seria con nuestra desobediencia y nuestro mal. Llévanos a vivir en victoria día a día. Sin ti no podemos. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, hermanos. Esta mañana Daniel Hernández está confiando en Jesús como su Salvador. Amén, hermanos. Un aplauso, hermanos. Amén.